es complicado de repente, te digo, en mi caso, digo, en esta pelea específicamente el estilo de Sugar, digo, con mucho respeto, se me hace un estilo, como un estilo clásico, ¿sí me entiendes? Ah, Bien hechecito, con buenos movimientos. Los estilos, te digo que pienso yo que es un estilo muy convencional, que es como que es lo más clásico del boxeo. El golpe, el cruzado, el gancho, todo bien hechecito y todo, pero hasta un cierto punto se me hace predecible un poco, ¿no? Porque pues son golpes y este, no es como que te pueda sorprender con algo extra, pues. Este video está muy bueno porque vamos a analizar la entrevista que le acaban de hacer al Vaquero Navarrete en el canal de Un Round Más del Terrible Morales. El Terrible entrevistó al Vaquero y Vaquero habló de su pelea con el Sugar Núñez para el 28 de febrero y dijo cosas fuertes, tocó puntos clave. Se ve que el Vaquero Navarrete sabe perfectamente en dónde está parado, se ve que el Vaquero ha estudiado al Sugar y en este video te voy a dar mi opinión como fan de esta entrevista que estuvo muy buena. También vamos a platicar del cara a cara que tuvo Ryan García con Mario Barrios y de la pelea entre Andy Ruiz contra Tyson Fury. Este video está muy bueno, interesante, entretenido. Quédate hasta el final porque te prometo que no tiene desperdicio y que me quedó chido. Empezamos con la entrevista que le hicieron a Vaquero Navarrete en Un Round Más. Una entrevista muy buena y vamos a tocar los puntos medulares de esta plática que tuvo el Vaquero con Eric el Terrible Morales. No miré esa y lo veo sólido, lo veo muy compacto, muy, bien fortalecido. Este, y pues nada, digo, es un poquito más bajito que yo, no tiene tanto alcance es más corto de brazos también, pero la pegada, digo, esa siempre hay que tenerle mucho respeto, pues ya sabes que de repente le vas ganando 8 rounds y en el noveno te puede agarrar y ahí nos vemos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas creo que son lo que más, puedo resaltar de él, ¿no? Vaquero Navarrete en esta entrevista se vio seguro de sí mismo o quizá tenga algo de exceso de confianza. ¿Ustedes qué opinan? También el entrenador del Vaquero le ha dicho al Vaquero que no existe ningún sparring que le pueda ayudar ni al Sugar Núñez ni a nadie, ya que no hay ningún peleador en el mundo que pelee como el Vaquero. Que se podrán encontrar sparrings que se parezcan al Vaquero en el físico, pero a nadie que pelee como el Vaquero. Y que esa precisamente es la gran ventaja que el Vaquero tiene sobre el Sugar Núñez y sobre cualquier peleador. Escuchemos con atención. Siempre me dice mi entrenador, el señor Pedro, el señor ya grande, me dice siempre, no, es que el tema contigo, más que todo es el estilo, dice, porque pues no hay un sparring que le pueda ayudar a alguien que va a pelear contigo, porque pues hay cosas que alguien tiene de ti, ¿no? Que pues tal vez el alcance, este, no sé, el parecido físicamente en las extremidades, en el físico, ¿no? Pero de ahí en fuera no hay otra cosa que puedan encontrar en algún sparring y eso es tu ventaja, eso siempre va a ser tu ventaja. Y yo le digo, no, pues sí, digo, obviamente ya hay peleadores que sí te estudian un poco más, hay unos pero aún así me dice siempre, esa va a ser tu ventaja y Entonces podemos sacar dos conclusiones fundamentales de esta entrevista que ha durado más de una hora. Por un lado, que el Sugar Núñez tiene un estilo muy de libro y muy predecible y que no hay nada en el boxeo del Sugar que sorprenda al Vaquero Navarrete salvo su pegada. Y dos, que el Vaquero Navarrete tiene un estilo muy diferente a cualquier peleador en su división y que el Sugar no va a poder descifrar su estilo. Pero chequen esto, el Vaquero está consciente de dos cosas que tiene el Sugar a su favor: su pegada y su resistencia. El Vaquero Navarrete reconoce que el Sugar Núñez tiene una pegada brutal y una resistencia muy buena y que si no se cuida lo puede poner en serios problemas durante la pelea. Y quizá también algo que tenga el Sugar y que no reconoció el Vaquero Navarrete es la inteligencia. El Sugar es un boxeador muy inteligente, se adapta al estilo del rival, no hay que descartar la inteligencia que tiene el Sugar Núñez. Entonces, según Vaquero, físicamente el Vaquero es superior por su altura y por su largo alcance de brazos. Según el Vaquero es superior al Sugar por el estilo tan poco ortodoxo que tiene en comparación con el estilo más clásico del Sugar, el cual para Vaquero es predecible. Pero recordemos
Recordemos también que Liam Wilson, el australiano, tiró al vaquero Navarrete y el australiano no pega fuerte. El australiano tiene una pegada débil. Oscar Valdés hizo ver mal al australiano. El Sugar Núñez pega mucho más duro que el australiano y mucho más duro que el sargento Charlie Suárez. ¿No les parece? A mí me da la impresión que el vaquero está lleno de confianza, pero espero que no esté pecando de exceso de confianza. El Sugar Núñez, por su parte, lo que se me hace muy interesante es que no da entrevistas. El Sugar no está en las redes sociales, no sale del gimnasio el Sugar. Aparte, el vaquero comenta en esta entrevista que para la parte final de su entrenamiento quiere hacer sparring con el Rocky Hernández. Rocky Hernández, a mi parecer, no pelea para nada como el Sugar Núñez, son estilos muy diferentes. En mi opinión de fan, a mi parecer, creo que el vaquero Navarrete se está confiando de más. El Sugar Núñez no es un tirapiedras, vean la pelea contra Rakimov y vean los últimos rounds contra el Pitufo. El Sugar piensa, el Sugar busca ángulos a la par de que aguanta paliza. El Sugar Núñez aguanta todo lo que le manden y está acostumbrado a pelear contra peleadores más grandes que él. ¿Ustedes qué opinan? También en esta entrevista dijo que una de sus metas es pelear contra el Pitbull Cruz, Shakur Stevenson, Gervonta Davis y que también quiere buscar la revancha contra Charlie Suárez para sacarse la espina clavada del no contest. Buena entrevista, si la quieren ver completa la pueden ver en un round más. Acaba de salir, está muy buena hasta eso. La pelea de Sugar contra Vaquero es el 28 de febrero y la podemos ver exclusivamente por DAZN. Y en otros temas que nos importan y que nos afectan, Ryan García y Mario Barrios el día de hoy tuvieron su primer cara a cara rumbo a su pelea por el campeonato mundial peso welter del Consejo Mundial de Boxeo en posesión del azteca Mario Barrios. Pelean concretamente el 21 de febrero y esta pelea también la podemos ver exclusivamente por DAZN. Un cara a cara muy intenso donde Ryan García se soltó de la lengua y le dijo al azteca que no era nada y que asegura que lo va a noquear el 21 de febrero en el T-Mobile de Las Vegas. Una pelea de las más interesantes en lo que van de este año y creo que gana Ryan García. No sé si por nocaut, pero creo que gana Ryan García, quien tiene 27 años con un récord profesional de 24 peleas ganadas, 20 de ellas por nocaut, 2 derrotas, una de ellas por nocaut, y viene de perder contra Rolando Rolly Romero por decisión unánime en el Times Square Garden en Nueva York el 2 de mayo del año pasado. Lo noqueó también Gervonta Davis en el round 7 en el 2023. Mario Barrios, por su parte, tiene 30 años con un récord profesional de 29 peleas ganadas, 18 de ellas por nocaut, 2 derrotas, una por nocaut y 2 empates. Viene de empatar con Manny Pacquiao en una, a mi gusto, malísima pelea, muy aburrida. Viene de un empate con Abel Ramos y el azteca es el campeón welter del Consejo Mundial de Boxeo. El azteca Mario Barrios obtuvo el título interino en septiembre del 2023 al vencer a Yordenis Ugas y fue elevado a campeón pleno en junio del 2024 tras la salida de Terence Crawford de la división y ha retenido el cinturón en varias defensas. Creo que Ryan García le gana a Barrios. ¿Y ustedes a quién le van? Y en otros temas, la noticia que me sacó de onda el día de hoy, que me tomó por sorpresa, es que el que quiere pelear contra Andy Ruiz es Tyson Fury, quien el día de hoy en sus redes sociales le lanzó el reto al Destroyer para pelear un tiro que sería interesante, ¿no les parece? Para ver de qué panza sale más chicharrón. Está bien, me llama la atención, ojalá y que se logre, me causa mucho morbo y mucho interés. ¿Y a ustedes? Andy Ruiz viene de empatar con Jarrell Miller en el 2024, concretamente el 3 de agosto. A Tyson Fury lo apalearon 2 veces Alexander Usyk. Fury no pelea desde diciembre del 2024, los dos con mucha inactividad, pero no lo niego, se me hace interesante y creo que si llega bien preparado Andy Ruiz de la mano de Manny Robles, creo que le gana a Tyson Fury, quizá no por nocaut, pero sí por decisión. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les llama la atención este tiro? Quiero leer sus comentarios aquí en la cajita. Y si te gusta nuestro contenido y aún no estás suscrito a Richie Vlog, suscríbete a Richie Vlog en este momento para que estés bien al tiro, bien informado de las últimas noticias del boxeo mexicano e internacional. Le mando un abrazo a mi familia, sobre todo a mi hermano Richie por ser mi socio aquí en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y aquí te dejo un video que vas a disfrutar mucho. Sigue pasándotela bien con nuestro contenido, dale click a este video que te aparece en pantalla y si quieres apoyarnos así de al de veras, así machín, hipea este video ahora mismo para que el algoritmo de YouTube siga recomendando nuestros videos. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.